Bueno, yo voy a abrir la sesión, entonces si la cámara está para acá, déjame ver, estamos aquí y Lorenzano está también acá y bueno, ah, entonces mucho gusto. Vou apenas abrir agora a conferência e passar a palavra ao Pablo, que le va a apresentar a Molines. E então, Molines, Pablo, por favor. É um grande prazer tê-lo no nosso 13º encontro da FIC e estamos ansiosos por escutar a sua fala. Sí, Ulises, ¿qué tal? Muy buenas. Tal, ¿me oyen? Sí, sí, perfectamente. Ah. Así que bueno, me alegro que después de todo esto ya estemos conectados. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación, ¿sí? Tuya. Entonces, bueno, comienzo. Ulises Molines nació en Caracas, Venezuela. Estudió física, filosofía y psicología en la Universidad de Barcelona, donde se licenció en filosofía y se doctoró en la Universidad de Múnich bajo la dirección de Wolfgang Stegner. Ha ocupado puestos de investigación y cátedras de filosofía de la ciencia en la UNAM, México, del 76 al 83, la Universidad de Bielefeld, Alemania, del 83 al 88, la Universidad Libre de Berlín, también en Alemania, del 88 al 93, y la Universidad de Múnich, también de Alemania, del 93 al 2012, año de su jubilación oficial. Ha publicado 12 libros en 4 idiomas y más de 200 artículos. Ha realizado importantes contribuciones de investigación en varias áreas de la filosofía: semántica, ontología, epistemología, metafilosofía, filosofía política y, por supuesto, filosofía de la ciencia. Su trabajo en esta última área se ha desarrollado tanto en filosofía general de la ciencia como en filosofía de la física, con contribuciones a la filosofía formal de la ciencia, la filosofía histórica de la ciencia y la historia de la filosofía de la ciencia. Molines es uno de los principales defensores, desarrolladores y promotores de la concepción semántica o modelo teórico de las teorías, conocida como concepción estructuralista, metateoría estructuralista o estructuralismo metateórico. Su tesis doctoral, más tarde libro, sobre termodinámica, es la primera aplicación de las ideas del estructuralismo metateórico a la reconstrucción completa de una teoría física fuera de la reconstrucción de Smith de la mecánica newtoniana en su libro seminal de 1971. También escribió con Smith y Baltzar la exposición estándar y más completa del estructuralismo metateórico, An Architectonic for Science, traducido también al castellano como Una arquitectónica para la ciencia. La obra filosófica de Molines se caracteriza por satisfacer los desiderata carnapianos de claridad y precisión. Con su obra demuestra que es posible desarrollar una filosofía de la ciencia sistemática, tanto sincrónica como diacrónica. Además, Molines reconoce la presencia esencial de elementos irreductiblemente pragmáticos e históricamente relativos en la identidad de las teorías empíricas. Aunque estos elementos no pueden formalizarse plenamente, sí pueden abordarse mediante un análisis conceptual riguroso. Él fue también un profesor y supervisor excepcional. A través del contacto personal o de su extensa obra, contribuyó a la formación de nuevas generaciones de filósofos y filósofos de la ciencia en Europa y América Latina. Así que, Ulises, es un gusto tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias, Pablo. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, sí. Sí, ¿me oyen? Ah, bueno, por fin. Ha sido muchos avatares. Bueno, qué bueno que al final podemos comunicar. Eh, gracias a Sofía, que se ha dado mucha molestia, y a Pablo también. Y bueno, quiero decir antes que nada que me siento muy honrado por esta invitación a dar una conferencia magistral en el marco de este encuentro de la Asociación Iberoamericana de Filosofía e Historia de la Ciencia. Me hubiera gustado estar físicamente entre ustedes en esta ocasión, pero mi estado de salud actualmente no me permite viajes largos, de modo que hemos tenido que limitarnos a esta tecnología bastante problemática, pero bueno, parece que está funcionando. Bien, no quiero prolongarme más, es que el tiempo es corto. Mi ponencia no será muy larga y bueno, supongo que habrá un poco de tiempo después para algunas preguntas o discusiones. Pero empiezo ya pues a leer mi ponencia, cuyo título es Wolfgang Steckmüller y los orígenes del estructuralismo metacientífico. Es una una ponencia que presento basada sobre todo en mis recuerdos personales de mi encuentro con Wolfgang Steckmüller. Por supuesto, no es mi intención en esta breve conferencia entrar en toda la amplitud y profundidad de la concepción del estructuralismo metacientífico de Wolfgang Steckmüller. Obviamente, el marco de este evento no sería adecuado para ello, aparte de que supongo que muchos de ustedes ya más o menos están informados de los elementos esenciales del enfoque de Steckmüller. En vez de dar un recuento detallado del enfoque, lo que me propongo aquí es presentar algo así como una breve historia del origen y del desarrollo del estructuralismo de Steckmüller, junto con algunas anécdotas significativas que pueden satisfacer la curiosidad de ustedes acerca de cómo se desarrolló el estructuralismo, sobre todo en su fase inicial. Y por último, me voy a tomar la libertad de dar una breve información sobre el estado actual de las cosas en relación con el estructuralismo metacientífico. Permítanme comenzar con algunos recuerdos personales. Mi primer encuentro con Wolfgang Steckmüller se remonta al otoño de 1971. Unos meses antes, yo había terminado mi licenciatura en la Universidad de Barcelona con un ensayo sobre la construcción lógica del mundo de Rudolf Carnap y algunos sistemas fenomenalistas relacionados con la obra de Carnap. Entre otros, un sistema que yo mismo había elaborado. En ese momento, es decir, a mediados de 1971, yo deseaba hacer un doctorado en filosofía de la ciencia en la tradición de Carnap y quería hacerlo en Alemania. Yo ya tenía la posibilidad de obtener una beca del DAAD, el Deutsche Akademische Austauschdienst, la instancia del Estado alemán dedicada a proveer de becas de doctorado a estudiantes extranjeros. Le pregunté a quien entonces era profesor de lógica y filosofía de la ciencia en la Universidad de Barcelona, Jesús Mosterín, quien me había asesorado en mi tesis de licenciatura. Le pregunté dónde podría yo realizar
mejor mis planes en Alemania. La respuesta de Mosterin fue inmediata. Me dijo, él había estudiado un tiempo en Alemania, en lógica, con Hans Hermann, conocía bastante bien el panorama alemán de filosofía, y me dijo, vete a Múnich con Steckmüller. Es un carnapiano al 100%, que incluso ha publicado un libro sobre lógica inductiva junto con Steckmüller, junto con Carnap. Esa indicación de Mosterin me convenció perfectamente, por completo. Y así pude comenzar mis estudios de doctorado en Múnich en el semestre de invierno 1971-72, gracias a la beca del DAD. Por supuesto, inmediatamente después de mi llegada a Múnich, me presenté ante Steckmüller, quien se mostró cortés, pero algo distante conmigo. Al principio pensé que eso era mi falta, que yo no le había causado una buena impresión a Steckmüller. Más tarde me enteré de que siempre que Steckmüller siempre se mostraba así frente a las personas que conocía por primera vez. Básicamente, Steckmüller era una persona muy tímida e introvertida, pero tan pronto se rompía el hielo y él se percataba de que uno era serio en su trabajo filosófico, él podía mostrarse extremadamente complaciente y ayudarle a uno en todo lo que podía. Yo mismo no tardaría en hacer esa experiencia. En cualquier caso, después de mi primera entrevista con Steckmüller, asistí regularmente a sus seminarios y cursos, pero también a los seminarios de Walter Höring y Andreas Kamlan, quienes eran responsables de la filosofía de la ciencia en el Instituto de Steckmüller, y que se mostraron muy complacientes conmigo. Sin embargo, cuando les comuniqué mi intención de escribir una disertación sobre algún tema más o menos carnapiano, bajo la supervisión de Steckmüller, me advirtieron, para mi completa sorpresa, que Carnap y sus acólitos ya no le interesaban a Steckmüller. A cambio, Steckmüller ahora juraba solo por un tal Joseph Smith, un joven filósofo de la ciencia estadounidense, quien acababa de publicar un grueso libro impresionante, pero apenas comprensible, sobre la estructura de las teorías físicas. Un libro titulado The Logical Structure of Mathematical Physics. De inmediato fui a la biblioteca del instituto, le eché una ojeada al libro de Smith y no entendí casi nada, pero no pude deshacerme de la impresión de que esa era una forma completamente nueva y prometedora de hacer filosofía de la ciencia. ¿Cómo ocurrió que Steckmüller se interesara por el casi completamente desconocido y apenas valorado Smith? Años más tarde me enteré de la siguiente anécdota que me transmitió Jaakko Hintikka en una conversación personal a principios de la década de los años 70. Hintikka era profesor visitante en la Universidad de Stanford y allí fue donde pudo trabar conocimiento con Smith y con su libro recién publicado. Poco después, Steckmüller invitó a Hintikka a Múnich para que diera algunas conferencias y le expuso a Hintikka en una conversación personal su desazón ante el análisis estándar promovido por Carnap, Hempel y otros, y el propio Steckmüller, entre otros, de la problemática de los conceptos teóricos en las ciencias empíricas. En esa época, Steckmüller había llegado a la conclusión
de que dicho análisis estándar estaba llevando a un callejón sin salida epistemológico y metodológico. Hintika llamó entonces su atención sobre el hecho de que recientemente se había publicado un libro de un tal Joseph Smith, que, aunque no correspondía a los intereses actuales del propio Hintika, contenía de alguna manera un enfoque completamente nuevo del problema de los conceptos teóricos que quizás podría responder a las preocupaciones de Stegmüller. Si esta historia es cierta, y no tengo ninguna razón para dudar de la veracidad de Hintika, entonces Hintika tiene parte de la responsabilidad en el nacimiento del estructuralismo de Stegmüller. De todos modos, el caso es que a mediados de 1971, poco antes de mi llegada a Múnich, Stegmüller comenzó a estudiar intensamente el libro de Smith. Sin embargo, dado que estaba expuesto a muchas otras obligaciones y cargas en su calidad de director del instituto, decidió, con el apoyo de Andreas Kammler, presentar una solicitud a la Deutsche Forschungsgemeinschaft, que es la sociedad estatal alemana para fomentar la investigación, DFG, para contratar a algunos estudiantes de doctorado que se iban a dedicar exclusivamente a la digestión y a la presentación comprensible de las ideas de Smith. Los doctorandos contratados fueron inicialmente Reinhard Kleiknecht, Eberhard Wüst y Wilhelm Wolze. Kleiknecht y Wüst estaban destinados a ocuparse principalmente de los aspectos lógico-formales del aparato de Smith, mientras que Wolze se ocuparía de la reconstrucción smithiana de la mecánica. Sin embargo, Kleiknecht y Wüst pronto perdieron interés en el proyecto y lo abandonaron, pues según lo que ellos mismos me narraron algún tiempo después, el texto de Smith les parecía lo más espantoso con lo que se habían enfrentado desde hacía tiempo. Ante esa defección, Stegmüller quedó confrontado al dilema de o bien abandonar el proyecto costeado por la TFG, o bien encontrar una fuerza de sustitución de los desertores Kleiknecht y Wüst. Pues bien, le debo a Andreas Kammler el haber convencido a Stegmüller de que el exótico Ulises Moulines, si bien proveniente de lugares tan remotos como Barcelona y Caracas, podría resultar ser una elección no tan mala, lo que Stegmüller aceptó rápidamente. Y así, a mediados del año 1972, me involucré en el proyecto de la DFG, que inicialmente se titulaba simplemente Theoretische Terme, términos teóricos. Yo me sentí encantado con esta nueva perspectiva en mi carrera académica, no solo porque estaba realmente muy interesado en el tema, sino también, quiero admitirlo aquí sin vergüenza, porque la remuneración de la DFG iba mucho más allá de lo que podía ofrecer una beca del DAAD, especialmente teniendo en cuenta que Múnich ya entonces era una ciudad muy cara. Así que a partir de entonces pude dedicarme al estudio de la obra de Smith y a las discusiones con Stegmüller y Kammler y Wolze también, con todas mis fuerzas y sin preocupaciones financieras. En el análisis y la reconstrucción de las ideas de Smith, Wolze y yo trabajamos
parcialmente en estrecha colaboración, pero en parte también nos dividimos el trabajo. Wolfson se dedicó principalmente a la reconstrucción de la mecánica y al llamado teorema de Ramsey, modificado, una temática que abarca aproximadamente la primera mitad del libro de Smith. Mientras que yo me ocupé de los últimos capítulos del libro, donde se analizan los conceptos de identidad, equivalencia y reducción de teorías científicas, y especialmente del último capítulo sobre la llamada dinámica de las teorías, donde por primera vez se insinúa rudimentariamente lo que más tarde sería descrito como la snidificación de Kuhn. Puede sorprender a algunos de ustedes que Stegmüller al comienzo del proyecto de la DFG no daba grandes muestras de estar interesado en esa así llamada snidificación de Kuhn, es decir, la reconstrucción que hace Schnitt de la teoría de Kuhn sobre la historia de la ciencia. Al principio, a Stegmüller le preocupaba principalmente la cuestión de los conceptos teóricos, el teorema de Ramsey modificado y la reconstrucción de las estructuras tácitas subyacentes a las teorías empíricas. La gran aportación de Schnitt para Stegmüller en ese momento era que su enfoque había reemplazado la tediosa dicotomía absoluta entre conceptos teóricos y observacionales, que había sido tan estéril durante décadas, por la dicotomía relativa e interna a cada teoría entre los llamados conceptos T teóricos y los T no teóricos. Una distinción que iba a resultar muy fructífera en el análisis de las teorías realmente existentes. Recuerdo muy bien que Stegmüller invitó una vez a Erhard Scheibe, quien entonces era catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Göttingen, lo invitó a dar una conferencia en nuestro instituto en el invierno de 1972-73. Terminada la conferencia, Stegmüller, Scheibe y algunos de nosotros fuimos juntos a cenar a un restaurante cercano. En el transcurso de la velada, Stegmüller le contó a Scheibe algunos detalles sobre su análisis y reinterpretación del enfoque de Schnitt. Y cuando Scheibe le preguntó qué era particularmente importante en ese enfoque, Stegmüller le respondió que se trataba de la solución definitiva del problema de los conceptos teóricos, así como la reconstrucción adecuada de la mecánica clásica. Por cierto, en esa velada no se mencionó el nombre de Kuhn ni una sola vez. Fue solo en un momento posterior que Stegmüller se percató del gran potencial que contiene el enfoque de Schnitt, más o menos implícitamente, para una comprensión correcta de la concepción dinámica de la ciencia de Kuhn. Como escribiría el propio Stegmüller más adelante, cito, de repente se me cayeron las escamas de los ojos. O sea, lo mismo que les ocurre justamente a los protagonistas de un cambio de paradigma según Kuhn. Y así fue como en el otoño de 1973 se publicó rápidamente el libro Theorien Strukturen und Theorien Dynamik de Stegmüller, que es la primera monografía de Stegmüller sobre el estructuralismo metacientífico, aunque todavía no bajo esa denominación. El libro recibió inmediatamente una gran atención, al menos en Alemania, inicialmente. Unos años más tarde se publicó la traducción al inglés, lo que llevó a una difusión internacional del enfoque. Es sobre todo en la segunda parte del libro donde
La aplicación del enfoque smithiano a la reconstrucción e interpretación de la dinámica científica según Kuhn se presenta a lo largo y a lo ancho, y sobre todo de manera muy comprensible, lo cual tuvo un gran impacto en el ámbito de la filosofía de la ciencia a nivel internacional. Lo que en el libro de Smith son solo unas pocas páginas en el último capítulo, y de lo que casi nadie se había percatado, se amplió a la mitad del libro de Stegner. En 1974, Stegner adquirió los recursos financieros necesarios para invitar a Joe Smith a su instituto como profesor visitante. Smith, que en ese momento no tenía ningún trabajo fijo, aceptó inmediatamente la propuesta con entusiasmo y pronto apareció en el instituto de Stegner con su poderoso bigote y sus botas de vaquero, para gran horror de la secretaria de Stegner. Comenzó así una época muy animada y fructífera de interacciones entre Smith, Stegner y yo, a las que se uniría un poco más tarde Wolfgang Balzer como estudiante de doctorado de Stegner. Kamba ya no formaba parte del grupo de discusiones, pues entre tanto había conseguido una plaza de profesor de filosofía de la ciencia en la Universidad de Osnabrück, en el norte de Alemania. La culminación de esta primera fase de la recepción y prosecución de la metateoría de Smith por parte de Stegner se produjo en el verano de 1975 en la reunión ordinaria del Congreso Internacional de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia, que tuvo lugar en Londres, Ontario, y en donde Kuhn, Stegner y Smith fueron invitados especiales y sus contribuciones llamaron mucho la atención. El propio Kuhn confesó en esa ocasión que Stegner, con quien ya había mantenido correspondencia y cuyo libro había estudiado laboriosamente, le ayudó a articular su propio enfoque, es decir, la concepción kuhniana de la dinámica de la ciencia, mejor y de manera más convincente para sí mismo y para los demás. A partir de ese momento, la interacción entre Stegner y Kuhn se hizo aún más intensa. Incluso 20 años más tarde, en una entrevista que unos filósofos de la ciencia griegos le hicieron a Kuhn poco antes de su muerte, Kuhn expresó enfáticamente su agradecimiento por la ayuda que le había prestado Stegner para comprender lo esencial de su propio enfoque, el de Kuhn, sobre la dinámica de la ciencia. En 1979 se produjo un nuevo punto de inflexión en la obra de Stegner. Fue la publicación de un folleto bajo el título The Structuralist View of Theories, en el que se presentan de forma breve pero contundente los aspectos esenciales del nuevo enfoque de la filosofía de la ciencia, así como la relación de dicho enfoque con la concepción de la dinámica científica según Kuhn. En este librito, Stegner utiliza por primera vez el término estructuralismo para el nuevo enfoque metacientífico. Desde entonces, este ha seguido siendo el nombre oficial de este enfoque. Antes de la publicación del folleto de Stegner, no se había establecido un nombre fijo para el enfoque en cuestión. El propio Smith se había limitado a calificarlo como la concepción de Ramsey modificada, The Ramsey View Amended, en algunos capítulos de su libro de 1971. Pero esa no
fue una denominación muy afortunada, en primer lugar porque no es nada atractiva, pero sobre todo porque en el mejor de los casos solo es adecuada para un fragmento del enfoque. En su obra Teoría en Strukturen und Teoría Dynamic de 1973, a la cual ya me he referido antes, Stegmüller eligió un rótulo diferente, a saber, Non-Statement View, en inglés, a pesar de que el texto está originalmente en alemán. Esta es una denominación un poco mejor en términos de contenido, pero tampoco particularmente sexy, eh, pero bueno, solo en la breve monografía de 1979, el enfoque de Schnitt-Stegmüller encontró una denominación más o menos adecuada, a saber justamente Structuralist View, porque es cierto que su aspecto absolutamente fundamental de este enfoque es que las teorías empírico-científicas no se entienden como conjuntos de enunciados, como se había acostumbrado hasta entonces, sino como estructuras más o menos complejas compuestas de otras estructuras más simples. Aunque se trata de estructuras que se pueden utilizar para hacer afirmaciones sobre el mundo, no son identificables con esas mismas afirmaciones. Ahora bien, el simple término concepción estructuralista, structuralist view, que propuso Stegmüller en este ensayo, es quizá un poco engañoso o demasiado breve, porque hay otros enfoques en el mundo académico que no tienen nada que ver con la filosofía de la ciencia y que ya habían sido descritos como estructuralistas antes de Stegmüller, por ejemplo, en lingüística o en etnología. Una descripción más apropiada o precisa para nuestro enfoque probablemente habría sido estructuralismo metateórico o estructuralismo metacientífico. Pero bueno, esto quizás son solo triquiñuelas terminológicas que probablemente no valga la pena discutir por mucho tiempo. Por lo que respecta a su contenido, sin embargo, el libro de Stegmüller me parece más problemático en cuanto a su subtítulo, a saber, un posible análogo del programa Bourbaki en las ciencias físicas. Este es el subtítulo del librito de Stegmüller. En la introducción, Stegmüller escribe lo siguiente, cito, el enfoque estructuralista debe ser visto como el esfuerzo por una extensión del programa Bourbaki a la ciencia física. Es lo que escribe en la primera página, en el prólogo. Ahora bien, esta afirmación me parece fundamentalmente errónea. En mi opinión, es una expresión de un malentendido acerca del significado y del propósito de su propio enfoque. Y Stegmüller ciertamente no es el primer pensador que ha sido víctima de una mala interpretación de su propio enfoque, su propio trabajo. En efecto, la intención del grupo Bourbaki era presentar una exposición unificada de todas las teorías matemáticas, desde las más simples hasta las más complejas, por medio de la teoría de conjunto. El trabajo del grupo Bourbaki no representa una teoría científica sobre la esencia de las matemáticas, es simplemente la matemática misma. Por el contrario, la reconstrucción de Schnitt de la mecánica newtoniana no es una teoría mecánica en sí misma, sino una interpretación metodológica y, si se quiere, filosófica de la mecánica. Simplemente se ubica en un nivel conceptual y metodológico diferente. La filosofía de la ciencia no es física, así como la lingüística no es idéntica al lenguaje cotidiano, ni la etnología es idéntica a las creencias de ciertos pueblos.
Después de la publicación del opúsculo de Steckmüller, varios críticos que no eran necesariamente hostiles al programa estructuralista como tal, criticaron duramente a Steckmüller por su analogía con Bourbaki. Creo que el propio Steckmüller se dio cuenta más tarde de que había tomado el camino equivocado aquí. En cualquier caso, nunca más volvió a abordar la analogía con Bourbaki. En los últimos años antes de su muerte en 1991, y a pesar de que su salud se deterioraba cada vez más, Stegner continuó ocupándose intensamente del programa estructuralista. Prueba de ello son sus últimos grandes tratados, titulados Neue Wege der Wissenschaftsphilosophie, o sea, Nuevos Caminos de la Filosofía de la Ciencia, de 1980, y el tercer volumen de su serie Theorie und Erfahrung, o sea, Teoría y Experiencia, subtitulado El desarrollo del nuevo estructuralismo desde 1973, publicado en 1986. Este último trabajo presenta algunos de los desarrollos más recientes en el programa estructuralista que Balcer, Schnitt y yo mismo íbamos a publicar conjuntamente un año más tarde, después de largos y muy arduos esfuerzos, bajo el título que ha mencionado Pablo Lorenzano, An Architectonic for Science. Stegmüller se había enterado del hecho de que estábamos trabajando en ese proyecto y tomó nota de algunos de nuestros resultados que Balcer, quien tenía una plaza en el mismo instituto de Stegmüller, le iba transmitiendo y los difundió al público en el último libro mencionado. Debo confesar que al principio me irritó un poco el hecho de que Stegmüller hiciera públicas parte de nuestras investigaciones, incluso antes de que se publicaran formalmente. Sin embargo, más tarde comprendí y aprecié por qué lo había hecho. Tenía la preocupación, no del todo injustificada, de que nuestro trabajo conjunto, es decir, el de Balcer, Schnitt y mío, debido a su complejidad y a la dificultad en su ejecución técnica, pudiera pasar tan desapercibido para el público interesado en la filosofía de la ciencia como ya había sucedido con el primer libro de Schnitt. Es decir, Stegmüller quería hacer propaganda de nuestro producto, por así decirlo, incluso antes de que se lanzara al mercado. En los años posteriores a la muerte de Stegmüller, algunos simpáticos colegas de diferentes países y orientaciones afirmaron repetidamente que el estructuralismo metacientífico ya estaba muerto o al menos moribundo, que nada nuevo surgiría de él. Pero también en este caso había de cumplirse el conocido dicho alemán, Totgesagte leben länger, es decir, los que son declarados muertos viven más tiempo. En efecto, en las últimas décadas se han publicado una serie de análisis y de resultados significativos y novedosos del programa estructuralista, que, si bien tienen su fuente de inspiración en la obra de Stegmüller, van mucho más allá. Aquí, por supuesto, no es el lugar para nombrarlos a todos, y mucho menos describirlos. Solo quiero señalar algunos ejemplos de aportaciones estructuralistas que conozco razonablemente bien y al mismo tiempo disculparme por pasar por alto u olvidar otros resultados recientes también importantes. Las contribuciones estructuralistas a la filosofía contemporánea de la ciencia en la última década transcurrida pueden dividirse en dos grupos. Por un lado, ha habido un número muy grande de reconstrucciones estructuralistas de teorías individuales o de relaciones interteóricas concretas de prácticamente todas las ramas de las ciencias empíricas.
desde la astronomía y la física cuántica hasta la lingüística, pasando por la química, la biología, la neurofisiología, la medicina, la psicología, la economía e incluso la contabilidad, tanto desde una perspectiva sincrónica como diacrónica. Estos estudios de casos estructuralistas son principalmente, aunque no exclusivamente, mérito de una serie de investigadores jóvenes, ya sean expertos científicos con motivaciones epistemológicas o bien filósofos de la ciencia con buenos conocimientos empíricos científicos. En su mayoría se trata de autores radicados en América Latina y España. Un número importante de ellos son alumnos o colaboradores de mi antiguo alumno y actual colega argentino, Pablo Lorenzano, y de su padre, César Lorenzano. Buenos Aires se ha convertido así en la capital mundial del estructuralismo, al menos en lo que se refiere a las reconstrucciones de teorías concretas o de casos particulares de relaciones interteóricas. Muchos de esos trabajos han aparecido en la revista Metateoría, editada en Argentina, y que ya ha ganado una proyección internacional, como supongo que todos ustedes saben. El otro campo en el que el estructuralismo metacientífico de las últimas décadas no se ha revelado en absoluto muerto, sino por el contrario, bien vivo, es el de la filosofía general de la ciencia. Se trata principalmente de trabajos que utilizan el aparato estructuralista para exponer las relaciones interdisciplinarias globales en las ciencias empíricas y o para arrojar nueva luz sobre cuestiones más tradicionales de la filosofía de la ciencia, como la inconmensurabilidad, el realismo científico o la naturaleza de las leyes científicas. Aquí solo mencionaré los estudios de los últimos años que he podido seguir bien debido a la proximidad personal con sus autores. En el año 2015, mi antigua estudiante de doctorado, Lena Hofer, de Múnich, publicó en la revista Erkenntnis un artículo muy original sobre los llamados mecanismos reproductivos en todo tipo de ciencias y las áreas de investigación exploratoria. Un enfoque que combina el estructuralismo con los estudios científicos empíricos sobre esta temática. En 2020, mi antiguo asistente en Múnich y actual profesor de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Columbia Británica, Holger Andreas, publicó en la editorial Springer un impresionante libro titulado Dynamic Tractable Reasoning, que combina la metateoría estructuralista con las ciencias cognitivas y la inteligencia artificial con el fin de desarrollar un esquema novedoso para el tema de la revisión de creencias. Un tema, ustedes saben. Sí, ¿Me oye? Bien, ahora tenemos tiempo para hacer incluso las cuestiones. Muchas gracias. Bueno, Bueno, voy a por favor. Muchas gracias. termino en 2 minutos. Ya estaba a punto de terminar. Estaba diciendo. Y por favor, poder retomar cuando estabas terminando de hablar, de comentar el aporte de Olga. Sí, ok. Que se interrumpió. Ok, entonces estaba diciendo, en el año 2020, mi antiguo asistente en Múnich y actual profesor de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Columbia Británica, Holger Andreas, publicó en la editorial Springer un impresionante libro titulado Dynamic Tractable Reasoning, que combina la metateoría estructuralista con las ciencias cognitivas y la inteligencia artificial con el fin de desarrollar un esquema novedoso
para la revisión de creencias, como ustedes saben, un tema fundamental en la filosofía y la ciencia contemporánea, y que al cual Andreas ha hecho una gran aportación. La tesis doctoral de otro de mis discípulos muniqueses, Steve Hendra, presentada también en el año 2020 y que se publicará próximamente en una versión revisada, también aborda la conexión entre el estructuralismo y las ciencias cognitivas. En el mismo año, mi ex estudiante doctorado, Omar Rodríguez, publicó un artículo sobre el análisis estructuralista de la supuesta oposición entre inconmensurabilidad y realismo científico, que muestra que este contraste no es tan profundo como se suele suponer y que un tipo de realismo científico, por así decir, blando, es compatible con el estructuralismo. Por su parte, Wolfgang Balzer y Klaus Mannhardt han utilizado recientemente el aparato estructuralista para el novedoso desarrollo de un modelo para redes bayesianas n-dimensionales que permite el cálculo exacto de probabilidades en dichas redes de forma adecuada y elegante. El año pasado, José Díez y yo mismo publicamos un artículo en la revista Teoría sobre la naturaleza intrínseca de los llamados principios guía, un problema que ha ocupado durante mucho tiempo a los estructuralistas y que ya había sido sugerido por Kuhn, pero para el cual José y yo pensamos, tal vez presuntuosamente, que hemos encontrado la solución final. Last but not least, el colega de Pablo Lorenzano, Ariel Roffé, ha desarrollado recientemente su propio programa informático que plausiblemente nos permite determinar si cualquier reconstrucción estructuralista de una teoría física es esencialmente adecuada para el objeto reconstruido. Este prometedor vínculo entre la informática y el estructuralismo aparecerá próximamente en la revista Foundations of Science. Concluiré. Tengo entendido que el profesor suizo-británico Roman Frick lleva tiempo tratando de convencer a sus colegas británicos de que también se han desarrollado enfoques de la filosofía y la ciencia fuera del imperio anglosajón que merecen atención y que el estructuralismo es justamente uno de ellos. No puedo juzgar hasta qué punto Frick haya tenido éxito hasta ahora en este arduo trabajo de persuasión ante los súbditos de su graciosa majestad con respecto a la filosofía y la ciencia. Y probablemente eso no sea tan importante. Pero creo que Roman Frick y yo estamos completamente de acuerdo en una cosa. A saber, el cuerpo de Wolfgang Steckmüller ha desaparecido ya hace mucho tiempo, pero su espíritu sigue estando muy presente en la filosofía de la ciencia de muchos lugares del mundo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Vamos a aplaudir de nuevo. Bueno, el micrófono no estaba prendido. Muchísimas gracias, Ulises. Es un gran placer escucharlo, ¿no? Para la cámara. Bueno, muchísimas gracias. Un placer escucharlo. Sinceramente, una gran oportunidad de hablar de su historia, de sus experiencias que acompañamos por medio de sus textos o incluso de Steckmüller, ¿no? Que en Brasil fue muy importante también. Fue traducido a Brasil y fue muy importante.
y como sus papers también fueron muy importantes para mucha gente, muchos académicos brasileños, ¿no? Hablan de los argentinos y Pablo está acá para hablar de ellos. Estoy hablando un poquito de los brasileños acá. Pero les paso entonces las palabras a quien quiera hacer cuestiones. A Frederic, por favor. Olá, Luiz, muito obrigado pela apresentação. Há um Talvez problema vocês em... devam levantar um sim, pouquinho sim. para ele ver vocês Posso aqui. falar em português mesmo? Posso Eu falar? acho que sim. Não sei até que ponto. Não sei. Bom, Não sei. perdão. Mas talvez. Tenta. Muito obrigado pela apresentação, professor. Eu queria consultar-lhe sobre a possibilidade de haver uma fortuna sobre a aplicação da abordagem estruturalista para se falar de uma metafísica naturalista, de poder diferenciar formas de metafísica e uma metafísica naturalista que seja útil à filosofia, à produção científica, à produção teórica. Conheces alguma fortuna, alguma abordagem que tenha sido interessante e útil para se fundamentar uma metafísica naturalista? ¿Me oyen? Sí, sí, muy bien. Muy bien. No, bueno, lamento tener que responder negativamente, al menos por lo que yo conozco en la literatura. No hay ningún autor estructuralista, no conozco ninguno que haya abordado el tema de conectar el estructuralismo metacientífico con una metafísica naturalista. No lo puede que haya alguno, pero al menos no los que yo conozco. En general, debo decir que quizás es un lapsus o una laguna en el desarrollo del estructuralismo, que los estructuralistas hemos sido siempre muy cautos, prudentes en tratar de sacar consecuencias o conexiones del programa estructuralista con enfoques metafísicos. No porque creamos que la metafísica no tiene sentido o cosas así, simplemente no ha sido hasta ahora un interés primordial. Yo no niego que puedan establecerse relaciones entre ambos campos, pero hasta ahora los estructuralistas hemos sido siempre muy cautos o hasta quizá temerosos de meter a la metafísica en nuestras reflexiones. Muchas gracias. Hola Ulises, José Luis Falguera te está hablando. Bueno, algunos no solo somos cautos a la hora de meter cosas de la metafísica, sino que abrazamos muy bien el planteamiento carnapiano de intentar evitar todo ese campo. Pero no era esto de lo que quería hablar. Yo quería comentar algo que yo creo que por mucha modestia por tu parte no aparecía. Hablabas de Stegmiller, pero no hablaste de la importancia que tus traducciones de textos de Stegmiller, por ejemplo, Teoría y Experiencia, Estructura y Dinámica de Teorías, al castellano, han tenido para la difusión del programa estructuralista. El primero no es estrictamente estructuralista, pero también ha influido que se pudiera conocer lo que algunos consideramos buena filosofía de la ciencia y en concreto el trabajo de Stegmiller en castellano. El segundo sí claramente contribuyó y con él hacer mención a lo que fue un gran texto tuyo, Exploraciones metacientíficas, que desde luego a muchos nos abrió los ojos a un programa que nos parecía interesante y prometedor. En él ya estaba el tema de
los principios guía y esa cuestión a la que al final de tus comentarios hiciste referencia. Es un placer poder escucharte desde el Cono Sur, desde Foz de Iguazú. Bueno, muchas gracias, José Luis. Me da mucho gusto haberte visto y oído, a pesar de la distancia y los problemas técnicos. Y gracias por tus observaciones. Es verdad que modestamente creo que tanto mis traducciones de Steigmüller como mis propios trabajos de filosofía de la ciencia en castellano han contribuido a la divulgación del enfoque en todo el mundo iberoamericano. Y tú ya has mencionado Exploraciones Metacientíficas, fue mi primer gran libro en español sobre estructuralismo. Y bueno, sí es verdad que eso creo que ha sido una contribución importante al desarrollo que hasta el día de hoy es muy vivo del estructuralismo en Iberoamérica. Pero bueno, mi conferencia de hoy no tenía como misión hacerme el autobombo, como dicen en España, sino más bien hacer, bueno, un recuerdo de la contribución de Wolfgang Steigmüller, por qué fue tan importante y tan, digamos, complicada, ¿no? Fue una evolución complicada y que mucha gente no conoce, ¿no? O conoce poco. Entonces, mi idea era, pues, exponer los inicios heroicos del estructuralismo en la Universidad de Múnich, sobre todo en el instituto dirigido por Steigmüller y en el que yo también trabajaba. Buenas tardes, Ulises. Mario Casanueva. Bueno, dos comentarios muy breves. El primero, bueno, agradezco todo este recuento teórico que nos has hecho, muy ilustrador, sin duda, pero creo que más allá de los aspectos teóricos del estructuralismo, también deben de mencionarse sus aspectos sociológicos. Y en este sentido, creo que la labor de formación de comunidades que en concreto tú has hecho es uno de los pilares que debe ser considerado en toda narrativa, digamos. Eso es por una parte. Por la otra, sí, creo que, digamos, buena parte de la culpa de que el estructuralismo no sea muy conocido en todos lados, es la propia actitud que han tenido los estructuralistas, que, digamos, han descuidado el marketing de la escuela. En ese sentido, quisiera preguntarte, ¿sí? ¿Qué estrategias de marketing ves más esperanzadoras y qué te parecería el desarrollo de, digamos, interpretaciones icónicas o gráficas de las ideas estructuralistas? Muchas gracias, Mario. Para empezar, me da mucho gusto poderte ver, aunque sea a tan larga distancia, hacía tiempo que no nos veíamos las caras. Me da mucho gusto poderte haber visto. Y bueno, respecto a tus preguntas, bueno, sí, la primera cuestión, yo me he esforzado durante toda mi vida para fomentar la filosofía de la ciencia, no solo dentro del marco del estructuralismo metacientífico, sino en general, de una manera más general, fomentar la filosofía de la ciencia en los países iberoamericanos, en las jóvenes generaciones, y que cuando yo empecé a mi labor académica, estaba el panorama era poco halagador, tanto en España como en Iberoamérica. Y creo que eso ha cambiado radicalmente. Ahora
desde hace ya años hay un elenco muy impresionante de jóvenes y no tan jóvenes filósofos de la ciencia, no solo estructuralistas, sino en general, en los países iberoamericanos, y eso es muy halagador bueno, creo que yo contribuí un poco a esa dinámica. Respecto al problema del marketing del estructuralismo, sí, tienes razón, que no sé por qué, pero los estructuralistas somos malos en marketing. Bastante, no sé, bueno, aunque han cambiado bastante las cosas, ahí, ya el programa es mucho más conocido ahora que antes y hay mucha gente tanto en el continente americano como en el europeo, que no en todos los países, claro, pero en algunos, ¿no? Toman nota de nuestros trabajos. Y bueno, lo que eh, para tratar de responder de alguna manera a tu última pregunta, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo diría que justamente se puede hacer lo que yo he mencionado al final de mi ponencia, que ha habido recientemente, o los últimos años, digamos, desde 2015 para fijar una fecha, ¿no? Dos grandes desarrollos. Por un lado, como decía, el de aplicación del programa estructuralista a muchas teorías concretas de todas las disciplinas, prácticamente todas las disciplinas empíricas, eh, que ya he mencionado y que han tenido eco, incluso por parte de personas que no son filósofos de la ciencia, son científicos practicantes, pero que se han dicho, ah, caray, esto me parece interesante, ¿no? Sobre mi propia disciplina, ¿no? O sea, la biología o la psicología o la economía, lo que sea. Entonces, creo que eso ha sido un muy buen desarrollo y que hay que seguir alentando y que ha tenido un bastante impacto en los últimos 8 o 10 años. Y luego también, como decía yo al final de mi ponencia, que ha habido de nuevo un interés para ver hasta qué punto el estructuralismo puede conectarse con temas generales de la epistemología, ¿no? Y, o sea, inteligencia artificial, el tema de la inconmensurabilidad, etcétera, ¿no? O sea que yo quizá no lo vería em, tan pesimista como tú, Mario, lo ves, pero, bueno, pero es verdad que se podría hacer mucho más para impulsar la divulgación del estructuralismo. Lo que es interesante es que en los últimos, digamos, para simplificar, los últimos 10 años, el estructuralismo ha sido tomado más en cuenta por no filósofos que por filósofos, ¿no? Eso es un hecho. Y ¿no? Hace poco me contactaron unos expertos alemanes en inteligencia artificial que están desarrollando esquemas de modelación, de intercambio científico, etcétera. No son para nada filósofos de la ciencia, pero que se han medio enterado de lo que hacemos estructuralistas y me contactaron para ver cómo yo veía esa cuestión, ¿no? Y están muy activos. O sea, es, es fuera de la filosofía académica de la ciencia, sobre todo, no exclusiva, hay excepciones, claro. Como he mencionado, Roman Fricke, que es un conocido filósofo de la ciencia en Gran Bretaña y que hace pocos años se descubrió el estructuralismo y está interesado en que se conozca más. Pero es verdad que es más bien una minoría de filósofos de la ciencia. Y en cambio hay muchos expertos no filósofos que han dicho, ah, caramba, eso es interesante para mi propio trabajo, etc. Y eso
a mí no me deprime. Más bien diría, bueno, pues tanto mejor, ¿no? Quizá el valor de nuestro programa está más en lo que pueden hacer no filósofos con él, que en filósofos que sigan, digamos, discutiendo los viejos temas de la filosofía, ¿no? Que a mí, la verdad es que cada vez me interesan menos. Eso es también mi posición personal. Buenas, muchas gracias, muchísimas gracias, Ulisses, por enriquecer em demasia muito o nosso evento, nosso 13º encontro da Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul. Foi um grande prazer escutá-lo e agradeço também a todos que auxiliaram a que ocorresse essa conferência, né? Aos técnicos, ao Adilson, professor aqui, e ao César também e ao Oswaldo, que estão auxiliando na transmissão, né? Então, espero vê-lo novamente em breve, por meio virtual, é possível, e depois auxiliar a colocar, se você permitir, a gravação para mais pessoas poderem escutar o seu relato. Depois eu peço a sua autorização para isso, porque nós gravamos no computador e, se possível, gostaríamos de transmitir para um público maior em breve. Era isso. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição de participar do nosso evento. Muchas gracias a ustedes, sobre todo a Sofía por su gran paciencia ante los avatares tecnológicos. Y bueno, al final ha salido la cosa a pesar de algunos obstáculos, pero muchas gracias y por su interés. Y bueno, como decía, lamento no poder estar físicamente entre ustedes, pero les deseo mucho éxito en este encuentro y bueno, seguiremos en contacto, ¿no? Y les seguiremos adelante. Pues, bueno, muchas gracias e ainda uma boa Abend. Einen guten Abend in Frankreich. Dankeschön, Ihnen auch in Brasilien. Tchau. Chao, chao. Sí, sí. Tchau, Ulisses. Quer falar? Assim, vamos sair, então você está saindo, né? Obrigado. Bueno, quería agradecer, me quería presentar, para empezar a hablar sobre este conflicto.